La mañana en el pequeño café se movió silenciosamente hasta que un hombre grande deliberadamente golpeó contra una mesa de esquina. Café salpicó a través de la camisa del hombre sentado allí. Risas estallaron. Algunos clientes se unieron como si fuera diversión inofensiva. El hombre en la camisa mojada no gritó. Él no discutió. Él se paró lentamente y fijó ojos con el que lo golpeó. Esa mirada cortó a través del ruido. Todo el café se quedó en silencio en un solo aliento. Nadie se movió. Nadie habló. ¿Quién era este hombre? El hombre en el rincón había llegado temprano. Él eligió esa mesa por una razón. Su espalda estaba a la pared. Él podía ver la entrada y toda la habitación sin girar su cabeza. Viejos hábitos se quedaron mucho tiempo después de que la necesidad de ellos desapareciera. Ethan Cross se sentó con sus manos envueltas alrededor de una taza de café negro. Él vestía una Henley gris descolorida y jeans que habían visto mejores días. Nada sobre él sugería que quería conversación. Su rostro llevaba el tipo de quietud que venía de años de observar y esperar. 44 años, delgado, poco notable para cualquiera que no supiera dónde mirar. El reloj en su muñeca izquierda no era el tipo vendido en centros comerciales. Era de emisión militar, rayado, funcional, el tipo de cosa que un hombre guardaba porque había pasado por lo que él había pasado. Él no estaba leyendo. Él no estaba desplazándose por su teléfono. Él estaba simplemente allí, presente. El café era pequeño y de propiedad local, el tipo de lugar donde el café era fuerte, y los pasteles venían de una panadería a 2 cuadras de distancia. A Ethan le gustaba porque era silencioso por las mañanas. Él podía pensar aquí. Él podía respirar aquí. Él podía olvidar por un rato que el mundo una vez había exigido todo de él y que él lo había dado voluntariamente. Su teléfono vibró en la mesa. Él miró hacia abajo. Un mensaje de texto de su hija. Ella tenía 12. Su nombre era Lily. El mensaje era corto. No olvides, recoger a las 3:15. Te amo, papá. Él tecleó de vuelta con una mano. No olvidaré. Te amo también. Él puso el teléfono abajo y miró por la ventana. Lily era la razón por la que él todavía estaba aquí. Ella era la razón por la que él se había alejado de todo lo demás. Su madre había muerto cuando ella tenía 6. Cáncer, rápido y brutal. Ethan había estado en el extranjero cuando comenzó. Para el momento en que él llegó a casa, los doctores ya estaban hablando de meses en lugar de años. Él dejó el servicio 3 semanas después del funeral. Nadie discutió, nadie le pidió que se quedara. Ellos entendieron. Criar una hija solo era más difícil que cualquier cosa que él había hecho en uniforme. No había objetivos claros, no equipos, no respaldo. Solo él y una niña pequeña que lloraba en medio de la noche y hacía preguntas que él no sabía cómo responder. Él aprendió, él se adaptó. Él se convirtió en el tipo de padre que trenzaba cabello antes de la escuela y conocía los nombres de todas sus amigas y aparecía en cada partido de fútbol, incluso cuando estaba exhausto. El café empezó a llenarse. Era sábado por la mañana. Familias entraron con cochecitos. Estudiantes universitarios reclamaron mesas y extendieron laptops. Una fila se formó en el mostrador. El nivel de ruido subió. Voces se superpusieron. Una máquina de espresso silbó. Alguien se rió demasiado fuerte. A Ethan no le importó. Él había aprendido a filtrar sonido, a separar lo que importaba de lo que no. Él terminó su café y consideró ordenar otro. Eso fue cuando Miller entró. Ethan lo reconoció. Todos los que venían aquí regularmente reconocían a Miller. Él era el tipo de hombre que se aseguraba de que lo hicieras. Alto, de hombros anchos, de finales de los 30.
Él vestía una chaqueta de cuero, aunque no hacía suficiente frío para una. Él se movió a través del café como si lo poseyera. Ruidoso, con derecho, el tipo de persona que creía que el mundo le debía espacio y atención simplemente porque él lo exigía. Miller tenía el hábito de empujar límites. Él se coló en la fila. Él habló sobre la gente. Él hizo bromas a expensas de otros y esperaba que ellos se rieran también. La mayoría de la gente lo hizo. Era más fácil que la confrontación. Ethan lo había visto antes. Él había observado la forma en que Miller trataba al personal, la forma en que se inclinaba demasiado cerca cuando hablaba con mujeres, la forma en que él se hacía el centro de cada habitación a la que entraba. Ethan se había mantenido al margen. No era su asunto. Él estaba solo allí por el café. Miller pasó por el mostrador sin ordenar. Él escaneó la habitación. Sus ojos aterrizaron en Ethan. Algo cambió en su expresión. Quizás era aburrimiento. Quizás era la necesidad de probar algo. Ethan no apartó la mirada. Él simplemente encontró la mirada de Miller y la sostuvo por un segundo antes de regresar su atención a su taza vacía. Miller cambió de dirección. Él caminó hacia el rincón. Su paso era deliberado, confiado. Él se movió entre mesas sin disculparse. Una mujer con una laptop tuvo que jalar su silla hacia adentro para dejarlo pasar. Ella no dijo nada. Miller no la reconoció. Ethan lo vio venir. Él no se movió. Él se sentó perfectamente quieto. Sus manos se quedaron en la mesa. Su respiración se mantuvo uniforme. Él sabía lo que estaba a punto de pasar. Él había visto hombres como Miller antes, hombres que confundían el silencio con debilidad, hombres que necesitaban dominar porque no tenían nada más. Miller alcanzó la mesa. Él no se detuvo. Él giró su cuerpo en el último segundo y golpeó su cadera contra la esquina de ella. El impacto fue fuerte, intencional. La mesa se tambaleó. La taza de Ethan se volcó. Café se derramó por la superficie y goteó sobre su regazo. El líquido todavía estaba caliente. Se empapó a través del denim y se extendió por su muslo. Miller dio un paso atrás y miró hacia abajo al desorden. Él sonrió. No era el tipo de sonrisa que sugería disculpa o vergüenza. Era la sonrisa de alguien que acababa de hacer exactamente lo que pretendía hacer. Vaya, dijo Miller. Su voz se extendió por el café. Mi error, hombre. No te vi allí. La mentira era obvia. Todos dentro de 10 pies habían visto lo que pasó. Miller había caminado directamente hacia la mesa. No hubo accidente, no error, solo un hombre probando a otro hombre para ver qué haría. Ethan miró hacia abajo al café extendiéndose por sus jeans. Él miró el charco formándose en el suelo. Entonces él miró a Miller. Él no habló. Él simplemente esperó. La sonrisa de Miller se ensanchó. Él miró alrededor de la habitación. Algunas personas estaban mirando ahora. Algunos parecían incómodos. Otros parecían curiosos. Un hombre cerca de la ventana tenía su teléfono fuera. Miller se alimentó de la atención. Él se volvió hacia Ethan y se encogió de hombros. Probablemente deberías limpiar eso, dijo Miller. Él no hizo ningún movimiento para ayudar. Él no hizo ningún movimiento para irse. Él simplemente se quedó allí, mirando, esperando una reacción. Ethan sintió algo apretarse en su pecho. No era ira. Todavía no. Era la cosa que venía antes de la ira. La tranquila calculación de si una situación valía el costo de responder. Él pensó en Lily. Él pensó en la promesa que se había hecho a sí mismo cuando su madre murió. Él estaría allí. Él se mantendría fuera de problemas. Él no dejaría que viejos instintos lo arrastraran a lugares a los que no podía permitirse ir. Pero esto no era sobre instinto.
Esto era sobre dignidad, sobre la línea entre mantener la paz y permitirse ser irrespetado frente a una habitación llena de extraños. Ethan se había alejado de muchas peleas. Él había tragado mucho orgullo. Él había aprendido que ser un buen padre a veces significaba ser el hombre más grande, incluso cuando dolía. Esto se sintió diferente. Esto no era un extraño chocando con él por accidente. Esto no era un malentendido. Esto era deliberado, público, un desafío envuelto en una falsa disculpa. Y si él no hacía nada, Miller lo haría de nuevo a otra persona, a alguien que no pudiera manejarlo de la manera en que Ethan podía. Él se paró, lentamente, cuidadosamente. Él no cepilló el café de sus jeans. Él no buscó servilletas. Él simplemente se alzó a su altura completa y miró a Miller a los ojos. Ethan no era tan alto, no tan ancho, pero algo en la forma en que él se paró hizo que Miller diera medio paso atrás antes de que él se corrigiera. El café se quedó en silencio. Las conversaciones no se detuvieron todas a la vez. Ellas se desvanecieron una por una. La gente notó la quietud, la tensión. Los dos hombres enfrentándose uno al otro en el rincón. Incluso la máquina de espresso pareció pausarse. Ethan habló. Su voz era baja, controlada, cada palabra deliberada. Necesitas alejarte. Miller parpadeó. Él había esperado ira, quizás gritos, quizás un empujón. Él no había esperado esto, la calma, la certeza. Él se recuperó rápidamente. Él forzó una risa y miró alrededor de la habitación de nuevo. «¿O qué?», dijo Miller. Él extendió sus brazos ampliamente, como si estuviera invitando aplausos. «¿Vas a hacerme?» Ethan no respondió. Él simplemente esperó. Sus manos se quedaron a sus lados. Su peso se mantuvo equilibrado. Él no estaba amenazando. Él no era agresivo. Él estaba simplemente presente, inamovible. Una pared que Miller no había esperado golpear. La elección era de Miller ahora. Él podía alejarse. Él podía desescalar. Él podía reírse de ello y dejar a Ethan solo. Pero hombres como Miller no se alejaban. No cuando la gente estaba mirando. No cuando alejarse parecía perder. Miller dio un paso más cerca. Él invadió el espacio entre ellos, suficientemente cerca como para que Ethan pudiera oler la colonia, suficientemente cerca como para hacer que la mayoría de la gente se sintiera incómoda, suficientemente cerca como para forzar una reacción. Ethan no se movió, él no se inmutó. Él se paró exactamente donde estaba y miró a Miller con el tipo de paciencia que venía de saber cómo esto terminaría. De una manera u otra, era solo cuestión de tiempo. El espacio entre ellos se sentía más pequeño de lo que era. Miller se paró suficientemente cerca como para que Ethan pudiera ver la vena pulsando en su cuello, suficientemente cerca como para oler la mezcla de aftershave y arrogancia. La postura estaba destinada a intimidar, a forzar un paso atrás, a establecer dominancia a través de la proximidad sola. Ethan no se movió. Sus pies se quedaron plantados. Sus hombros se quedaron nivelados. Él había estado en peores posiciones con peores hombres en peores lugares. Esto era una cafetería en medio de un sábado por la mañana. Esto no era Fallujah. Esto no era Kandahar. Esto era solo un hombre que nunca había aprendido la diferencia entre fuerza y acoso. La mandíbula de Miller se tensó. Él había esperado algo para ahora. Un empujón, una voz alzada, algún tipo de escalada de la que él pudiera alimentarse. En cambio, él no obtuvo nada. Solo un hombre parado frente a él con el tipo de quietud que venía de una certeza absoluta. Lo desequilibró. Él lo cubrió con una mueca de desprecio. «¿Estás sordo o algo así?», dijo Miller. Su voz era más fuerte ahora,
destinada a la audiencia. Te hice una pregunta. Ethan dejó la pregunta colgar en el aire. Él estaba contando en su cabeza, no por ira, por entrenamiento. Él estaba midiendo distancias, calculando ángulos, identificando salidas. Era memoria muscular automática. El tipo de cosa que pasaba sin pensamiento consciente cuando una situación se movía de incómoda a potencialmente peligrosa. Ella estaría en casa ahora mismo, probablemente todavía en su pijama, viendo dibujos animados con Emma, quien se había quedado a dormir anoche, probablemente comiendo cereal y riendo de algo que solo los de 12 años encontraban divertido. Ella no sabía lo que su padre había hecho antes de que ella naciera. Ella sabía que él había estado en el ejército. Ella sabía que él había viajado. Ella sabía que a él no le gustaba hablar de ello. Eso era suficiente. Ella no necesitaba saber el resto. Y ella no necesitaba un padre que fuera arrestado por meterse en una pelea en un café. Ella no necesitaba un padre que dejara que su orgullo se acumulara y anulara su juicio. Ella necesitaba un padre que la recogiera a las 3:15, que hiciera la cena, que ayudara con la tarea, que apareciera. Ethan habló de nuevo. Su voz era más tranquila esta vez, más tranquila, pero de alguna manera más dura. Pide disculpas y vete. Esa es la última vez que voy a decirlo. Las palabras aterrizaron como piedras. Miller parpadeó. Su mueca de desprecio flaqueó por medio segundo antes de que él la forzara de vuelta a su lugar. Él miró alrededor de la habitación de nuevo. Más gente estaba mirando ahora. El estudiante universitario cerca de la ventana tenía su teléfono levantado. La cámara estaba apuntada a ellos. Miller lo vio. Él se alimentó de ello. Él se volvió hacia Ethan y se rió. ¿Crees que eres duro?, dijo Miller. Él se inclinó otra pulgada. Su aliento era cálido contra el rostro de Ethan. ¿Crees que sentarte allí en tu pequeña esquina te hace especial? La expresión de Ethan no cambió. Él estaba leyendo a Miller ahora. La forma en que él se paraba, la forma en que él distribuía su peso, la forma en que su mano derecha seguía flexionándose en un puño suelto. Miller se estaba alterando, construyendo impulso, convenciéndose a sí mismo de que lo que viniera después estaba justificado. Ethan lo había visto 100 veces. El patrón de escalada era predecible. Primero el insulto, luego la invasión del espacio, luego el contacto físico, luego la violencia. El aire en el café había cambiado. Las conversaciones se habían detenido completamente ahora. Incluso la barista detrás del mostrador se había callado. Era joven, principios de los 20. Su etiqueta de nombre decía Sara. Ella se paró congelada con una jarra de leche vaporizada en una mano y su teléfono en la otra. Ella parecía que quería llamar a alguien, pero no sabía a quién. Un hombre mayor sentado cerca de la puerta se levantó. Él estaba en sus 60, barba gris, camisa de franela. Él dio un paso hacia ellos y luego se detuvo. Su esposa le agarró el brazo. Ella sacudió su cabeza. Él se sentó de nuevo. Nadie más se movió. Nadie intervino. Ellos solo miraron. Algunos de ellos parecían incómodos. Algunos de ellos parecían fascinados. Era lo mismo en cada multitud. La gente quería ver qué pasaría, pero ellos no querían ser parte de ello. Miller notó la atención. Lo alimentó. Él se enderezó ligeramente y alzó su voz otra muesca. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Miller. Él estaba actuando ahora, jugando para la habitación. ¿Crees que puedes simplemente sentarte allí e ignorar a la gente? ¿Crees que eres mejor que todos los demás? Ethan lo dejó hablar. Las palabras eran solo ruido. Ellas no importaban. Lo que importaba era lo que venía después de las palabras. Lo que importaba era el momento en que Miller decidió que hablar no era suficiente.
Ese momento estaba llegando. Ethan podía sentirlo construyéndose. Él podía verlo en la forma en que los hombros de Miller se tensaron, en la forma en que su respiración se aceleró, en la forma en que sus ojos parpadearon hacia el pecho de Ethan, como si estuviera eligiendo un objetivo. No creo que sea mejor que nadie, dijo Ethan. Su tono era plano. De hecho, solo quiero que me dejen en paz. El rostro de Miller se sonrojó. La declaración era simple, honesta, y de alguna manera hizo que todo fuera peor porque no era una amenaza. No era un desafío. Era solo un hombre estableciendo un límite. Y los límites eran la cosa que Miller no podía tolerar. Dejado solo, repitió Miller. Él lo dijo como si las palabras fueran ridículas, como si la idea de espacio personal fuera una broma. Vienes a un lugar público y quieres ser dejado solo. Él dio otro paso hacia adelante. Ahora estaban casi pecho a pecho. Ethan podía sentir el calor saliendo del cuerpo de Miller. Podía ver el pequeño corte en su mandíbula donde él se había afeitado demasiado cerca. Podía oler el café en su aliento mezclado con algo más fuerte. Quizás bourbon, quizás whisky. Beber de día explicaría mucho. Las manos de Ethan se quedaron a sus lados, sueltas, relajadas, no apretadas en puños, no levantadas en defensa, solo allí, listas. Él estaba corriendo a través de escenarios en su cabeza. Si Miller balanceaba, ¿de dónde vendría? Si Miller agarraba, ¿cuál sería la forma más limpia de romperlo? Si Miller cargaba, ¿cómo redirigir el impulso sin causar daño permanente? Él no quería herir a este hombre. Él solo quería que esto terminara. Última oportunidad, dijo Ethan. Las palabras estaban apenas por encima de un susurro, pero cortaron a través del silencio como una cuchilla. Aléjate. La mano derecha de Miller subió rápido. Él empujó el hombro de Ethan con la palma de su mano. No era un puñetazo, todavía no. Era una prueba, una provocación, una invitación a escalar. Ethan absorbió el impacto. Su cuerpo se meció hacia atrás ligeramente y luego se asentó. Él no empujó de vuelta. Él no agarró la muñeca de Miller. Él simplemente se quedó allí y dejó que el momento respirara. El café contuvo su aliento con él. Sarah, la barista, tenía su teléfono en su oído ahora. Ethan podía ver sus labios moviéndose, pero no podía oír lo que ella estaba diciendo. Probablemente llamando a la policía. Bien, que vengan, que ellos resuelvan esto. Él podía esperar. Él era bueno esperando, pero Miller no lo era. El empujón no había obtenido la reacción que él quería. Ethan no había contraatacado. Ni siquiera se había inmutado. Hizo que Miller pareciera débil. Lo hizo parecer como si estuviera metiéndose con alguien que no se defendería. Esa no era la historia que Miller quería contar. Él necesitaba resistencia. Él necesitaba una pelea. Él necesitaba que Ethan le diera una excusa. Miller empujó de nuevo, más fuerte esta vez. Ambas manos contra el pecho de Ethan. La fuerza era real, agresiva, destinada a golpearlo contra la pared. Ethan se movió con ello. Él dio 2 pasos hacia atrás y usó el impulso para crear distancia. Su columna vertebral tocó la pared. Él se detuvo, se paró, esperó. ¡Vamos!, gritó Miller. Su rostro estaba rojo ahora. Saliva voló de su boca. Haz algo, golpéame. Sé que quieres. Ethan no quería. Esa era la cosa que Miller no podía entender. Ethan no necesitaba probar nada. No necesitaba ganar. No necesitaba establecer dominancia o guardar las apariencias o jugar para una multitud. Él ya había ganado más peleas de las que Miller alguna vez sabría. Él había sobrevivido cosas que habrían roto a la mayoría de los hombres. Él no tenía nada más que probar a nadie.
especialmente no a un acosador borracho en una cafetería. Pero Miller no había terminado. Él no podía haber terminado. No mientras la gente estaba mirando. No mientras los teléfonos estaban grabando. Él se había comprometido ahora. Él había empujado esto demasiado lejos para echarse atrás. Su orgullo no lo dejaría. Su ego no lo dejaría. Así que él tomó la decisión que Ethan había sabido que él tomaría desde el principio. Miller lanzó un puñetazo. Vino de su lado derecho. Un gancho amplio y circular apuntado a la mandíbula de Ethan. Telegrafiado, lento, el tipo de puñetazo que alguien lanzaba cuando nunca había sido entrenado, cuando ellos nunca habían enfrentado a alguien que sabía cómo pelear. Ethan lo vio venir desde una milla de distancia. Él tuvo tiempo para pensar, tiempo para elegir, tiempo para decidir cómo esto terminaría. Él podía agacharse, dejar que el puñetazo pasara por encima de su cabeza, dejar que Miller tropezara hacia adelante desequilibrado, alejarse mientras él se recuperaba, pero eso no detendría esto. Miller vendría de nuevo, escalaría más, heriría a alguien eventualmente. Quizás no hoy, quizás no a Ethan, pero a alguien. Así que Ethan se movió. No fue dramático, no fue ostentoso, fue solo preciso. Él cambió su peso a su pie izquierdo, giró sus hombros, se deslizó dentro de la guardia de Miller mientras el puñetazo pasaba por el aire vacío. Su mano izquierda subió y atrapó la muñeca extendida de Miller. Su mano derecha se enganchó al codo de Miller. Agarres de control básicos. El tipo enseñado en cada curso de combate. El tipo que funcionaba porque ellos dependían de la palanca y la anatomía en lugar de la fuerza. Ethan rotó el brazo de Miller. No fuerte, no rápido, solo firme, controlado. El cuerpo de Miller siguió el movimiento porque no tenía elección. La articulación del hombro solo se movía en ciertas direcciones. Lucha contra ello y algo se rompió. Síguelo. Y te quedaste intacto. El cerebro de Miller entendió eso incluso si su orgullo no. En 3 segundos, Miller estaba de cara a la pared. Su brazo derecho estaba inmovilizado detrás de su espalda. Su mano izquierda estaba presionada plana contra el ladrillo. Ethan se paró detrás de él, cerca, controlando el ángulo, controlando la presión. Suficiente para sujetar, no suficiente para dañar. Miller forcejeó. Sus músculos se tensaron. Él intentó empujar hacia atrás, intentó soltarse. Ethan ajustó. Pequeños movimientos, diminutos cambios en la presión. Parecía sin esfuerzo. No lo era. Era el producto de miles de horas de entrenamiento, de sparring, de combate en vivo donde los errores costaban vidas. Pero desde afuera, parecía que Ethan apenas estaba intentando. «Deja de moverte», dijo Ethan. Su voz era tranquila, casi suave. «Vas a hacerte daño». Miller no se detuvo. Él tiró de su hombro, intentó lanzar un codo. Ethan aumentó la presión lo suficiente como para congelarlo, no lo suficiente como para dislocarlo, solo lo suficiente como para enviar el mensaje. Sigue luchando y esto empeorará. El café estaba en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Sarah se paró detrás del mostrador con su teléfono todavía presionado a su oído. El estudiante universitario junto a la ventana había bajado su teléfono. Su rostro estaba pálido. El hombre mayor en la camisa de franela se sentó con su boca ligeramente abierta. Su esposa tenía su mano sobre su corazón. Nadie había esperado esto. Ellos habían esperado una pelea, gritos, golpes salvajes, quizás muebles rotos. Ellos no habían esperado eficiencia, control. Un hombre que se movía como si la violencia fuera un lenguaje que él había hablado por tanto tiempo que no requería pensamiento.
ni esfuerzo, ni emoción. Ethan sujetó a Miller contra la pared y esperó. Esperó a que la lucha se agotara de él. Esperó a que la realidad se asentara. Esperó el momento en que Miller entendiera que él había cometido un error muy serio. Miller dejó de forcejear. La lucha se agotó de él de una vez. Sus músculos se aflojaron. Su respiración se volvió irregular. Ethan sintió el cambio. Sintió el momento en que la resistencia se convirtió en cumplimiento. Él mantuvo la posición por 3 segundos más, lo suficiente para estar seguro. Entonces él liberó la presión y dio un paso atrás. Miller se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba enrojecido. Sus ojos estaban abiertos. Él miró a Ethan como si lo estuviera viendo por primera vez, como si los últimos 2 minutos hubieran reescrito todo lo que él pensaba que sabía. Él abrió su boca, la cerró, la abrió de nuevo. Ninguna palabra salió. Ethan puso distancia entre ellos. 2 pasos, luego 3. Él se movió a un lado para no estar bloqueando a Miller contra la pared, dándole espacio, dándole una salida. La postura era deliberada, no amenazante. Las manos de Ethan colgaban sueltas a sus lados. Su peso estaba centrado. Él no estaba persiguiendo, no presionando, solo manteniendo el límite que él había establecido. El café se quedó congelado. Sarah todavía tenía el teléfono presionado a su oído. El hombre mayor en la camisa de franela se había medio levantado de su asiento de nuevo. Su esposa estaba agarrando su antebrazo con ambas manos. El estudiante universitario cerca de la ventana tenía su teléfono abajo ahora. Su pulgar flotaba sobre la pantalla como si estuviera decidiendo si detener la grabación o seguir. Sirenas cortaron a través del silencio, débiles al principio, luego más fuertes. La cabeza de Miller giró hacia el sonido. Pánico parpadeó por su rostro. Él miró a Ethan, miró a la puerta, miró de nuevo a Ethan. Él estaba calculando, tratando de averiguar si él podía irse antes de que la policía llegara, tratando de decidir si correr haría las cosas mejor o peor. Ethan sacudió su cabeza una vez. Pequeño movimiento, claro mensaje. No corras. Miller se quedó donde estaba. 2 patrullas de policía se detuvieron afuera, luces parpadeando, sin sirenas ahora. 4 oficiales entraron por la puerta. Ellos se movieron con el tipo de velocidad cuidadosa que decía que a ellos les habían dicho que había una pelea activa, que alguien podría estar herido, que la situación podría todavía estar escalando. La primera oficial por la puerta era joven. Finales de los 20, cabello rubio recogido apretado. Su mano descansaba en su cinturón cerca de su radio, no en su arma, pero cerca. Sus ojos barrieron la habitación, absorbieron la multitud, los teléfonos. Los 2 hombres parados cerca de la pared trasera, uno de ellos respirando fuerte, el otro parado perfectamente quieto. El segundo oficial era mayor, 50, quizás 55. Canas en sus sienes, un rostro curtido que había visto demasiadas llamadas de sábado por la mañana como esta. Su placa de nombre decía Daniels. Él se movió más lento que su compañera, más deliberado. Sus ojos encontraron a Ethan primero, se quedaron allí. Algo pasó por su rostro. Reconocimiento quizás o curiosidad. Él le dijo algo a la oficial más joven. Ella asintió y se movió hacia Miller. Oficial Daniels caminó hacia Ethan. Su postura era relajada pero alerta. El andar de alguien que había hecho esto suficientes veces para saber que las suposiciones te lastimaban. Él se detuvo a unos pocos pies de distancia, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para reaccionar si lo necesitaba. ¿Quieres decirme qué pasó aquí?, dijo Daniels. Su voz era tranquila,
profesional. Ninguna acusación en ello, solo una pregunta. Ethan encontró sus ojos. Él no apartó la mirada, no se inquietó, no se apresuró a explicar o defender. Él simplemente se paró allí y dejó que el oficial lo evaluara. Era la misma cosa que Ethan había estado haciendo desde que Miller entró en el café, leyendo, midiendo, esperando. Él derribó mi mesa, dijo Ethan. Él hizo un gesto al rincón. El café derramado todavía estaba allí, líquido oscuro acumulándose en la superficie y goteando en el suelo deliberadamente. Luego él me empujó 2 veces. Luego él lanzó un golpe. Daniels miró la mesa, miró la mancha en los jeans de Ethan, miró de nuevo el rostro de Ethan. Sus ojos cayeron brevemente al reloj en la muñeca de Ethan. Edición estándar. El tipo que no podías comprar en tiendas. El tipo que te ganabas. La expresión de Daniels cambió ligeramente. No mucho, solo lo suficiente. ¿Y qué hiciste?, preguntó Daniels. Lo contuve, dijo Ethan. No lo golpeé, no lo lastimé, solo lo sujeté hasta que se detuvo. Daniels miró por encima de su hombro. La oficial más joven tenía a Miller contra la pared ahora. Pared diferente, posición diferente, pero la misma postura derrotada. Ella le estaba hablando en voz baja, tomando su identificación. Miller estaba cooperando. Él parecía un globo que había perdido todo su aire. Sarah apareció al hombro de Daniels. Ella todavía tenía su teléfono en su mano. Su voz tembló ligeramente cuando ella habló. «Eso es verdad», dijo ella. Ella señaló a Miller. Ese tipo entró y fue directamente por él. Ella señaló a Ethan, derribó la mesa a propósito, empezó a empujarlo. Todos lo vieron. El hombre mayor en la camisa de franela se levantó. Su esposa soltó su brazo esta vez. Él caminó hacia los oficiales con los pasos cuidadosos de alguien que no quería interferir, pero se sentía obligado a hablar. «Ella tiene razón», dijo el hombre. Su voz era áspera. «Una vida de cigarrillos o trabajo duro, o ambos». El tipo grande lo empezó. Este de aquí solo se defendió. No hizo más de lo que tenía que hacer. Daniels miró a Ethan de nuevo. Realmente miró esta vez. Observó la forma en que él se paraba, la forma en que él se sostenía, la forma en que sus ojos rastreaban el movimiento sin que su cabeza girara. El reloj, la ropa descolorida, la tranquila confianza de alguien que no tenía nada que probar. Las piezas se estaban sumando en la cabeza de Daniels. Ethan podía verlo pasando. «¿Eres ex militar?», preguntó Daniels. No era realmente una pregunta, era confirmación. Ethan asintió una vez. «¿Qué rama?» «Amy, ¿cuánto tiempo?» 16 años. Daniels esperó. Cuando Ethan no ofreció más, él no empujó. Él simplemente asintió como si hubiera obtenido la respuesta que esperaba. Él se volvió hacia su compañera y le dio una pequeña señal con la mano. Ella asintió de vuelta y empezó a caminar a Miller hacia la puerta. «¿Estoy siendo arrestado?», dijo Miller. Su voz se quebró en la última palabra. La bravata se había ido. Ahora él solo sonaba asustado. «Estás siendo retirado por perturbar la paz», dijo la oficial más joven. «Hablaremos afuera». Miller miró de nuevo a Ethan una vez más. Su expresión era complicada. Miedo, vergüenza, quizás algo como respeto. Él no dijo nada. Él simplemente se dio la vuelta y salió con la mano de la oficial en su codo. Daniels los vio irse. Entonces él se volvió hacia Ethan. «¿Quieres presentar cargos?», preguntó él. Ethan sacudió su cabeza. «¿Quieres un informe archivado?». Otro sacudón. «¿Estás seguro? Tenemos testigos. Tenemos video probablemente». Daniels miró al estudiante universitario que todavía estaba sosteniendo su teléfono. «Podemos hacer un caso. Estoy seguro», dijo Ethan. «Solo quiero ir a casa».
Daniels lo estudió por un largo momento. Entonces él sacó una tarjeta de su bolsillo y la extendió. Si cambias de opinión, dijo él, o si ese tipo vuelve por aquí, me llamas. Ethan tomó la tarjeta, la deslizó en su bolsillo trasero sin mirarla. Daniels extendió la mano y ofreció su mano. Ethan la estrechó. El agarre fue firme. Respeto mutuo entre dos hombres que ambos habían visto cosas de las que no hablaban. Gracias por su servicio, dijo Daniels en voz baja. Luego más fuerte a la habitación. Cualquiera que grabara video de este incidente, necesito que lo borre ahora mismo. Esto no es entretenimiento. Esto no es contenido. Alguien podría haber sido seriamente herido. El estudiante universitario miró hacia abajo a su teléfono. Él tocó la pantalla unas pocas veces. La levantó para mostrar a Daniels. El video se había ido. Algunas otras personas alrededor del café hicieron lo mismo, borrando, confirmando. Daniels asintió. Lo aprecio, dijo él. Él miró a Ethan una vez más, inclinó su cabeza ligeramente, luego él salió. La puerta se cerró detrás de él. Las luces de las patrullas afuera se desvanecieron mientras ellos se alejaban. El café exhaló. La conversación empezó de nuevo, silenciosamente al principio, luego más fuerte. La gente regresó a su café, sus laptops, sus mañanas de sábado, pero la atmósfera había cambiado. Había una calidad diferente en el aire ahora. Una lección que nadie había pedido, pero todos habían recibido. Sarah vino con una toalla. Ella se la entregó a Ethan sin una palabra. Él la tomó, limpió el café de la mesa, tiró la toalla a la basura. Él miró su reloj. 11:30. Él tenía horas antes de que él necesitara recoger a Lily, pero él no quería quedarse aquí más. No quería ser mirado. No quería preguntas. Él caminó al mostrador. Sarah estaba de vuelta detrás de él ahora. Sus manos estaban más firmes. ¿Cuánto por el café?, preguntó Ethan. Ella sacudió su cabeza. Es por cuenta de la casa. Preferiría pagar. Ella lo miró. Realmente miró. Entonces ella asintió. 350. Ethan sacó su cartera, le dio un billete de 5, le dijo que se quedara con el cambio. Ella sonrió, pequeña, genuina. Gracias, dijo ella, por no hacerlo peor. Ethan no respondió. Él simplemente asintió y se volvió hacia la puerta. El hombre mayor en la camisa de franela le miró a los ojos mientras él pasaba. Levantó su taza de café ligeramente. Un saludo. Ethan devolvió el asentimiento y siguió caminando. Afuera el aire estaba fresco, limpio. Él caminó a su camioneta, subió, se sentó detrás del volante y miró el café a través del parabrisas. La gente todavía estaba adentro, todavía bebiendo café, todavía viviendo sus vidas. El momento había pasado. Miller se había ido. La policía se había ido. Todo estaba volviendo a la normalidad, excepto que no era normal. No realmente. Porque ahora todos en ese café sabían algo que ellos no habían sabido antes. Ellos sabían que el silencio no era debilidad. Esa quietud no era rendición. Esa fuerza real no era sobre dominar a otros. Era sobre controlarse a sí mismo. Sobre elegir no causar daño incluso cuando tenías todo el derecho a hacerlo. Ethan encendió el motor, salió del estacionamiento, condujo hacia casa. Él se ducharía, cambiaría sus jeans, quizás haría el almuerzo, y a las 3:15 él estaría estacionado afuera de la escuela de Lily, esperando como él siempre estaba, como él siempre estaría, porque eso era lo que importaba. No lo que pasó en un café, no algún acosador borracho que aprendió una lección dura. Solo estar allí por la única persona que lo necesitaba estar. Él encendió la radio, encontró una estación tocando algo tranquilo y se alejó del café como si nunca hubiera estado allí en